para hablar del murciano, ¿eh? Y concretamente de lo que sería una gramática del murciano. El murciano, bueno, es el habla real, tradicional, y por lo tanto es lo que realmente se hablaba, y por lo tanto el estudio, la dialectología para mí es la parte de la lingüística o de la parte de la filología que más me gusta, porque es el habla real, de verdad. Y no tanto lo que la Real Academia dice que cómo se debe hablar y cómo no. Bueno, entonces vamos a ver esa forma de hablar, la mejor manera de expresarla, de resumirla, de decir sus características mediante una gramática. ¿Qué tendría que haber? Bueno, en primer lugar, pues hay que tener en cuenta lo que ya se ha dicho aquí, muy bien explicado, por cierto, las influencias, es decir, todas las características gramaticales del murciano son consecuencia de la influencia catalana y aragonesa, sobre todo en el léxico, en la morfología sobre todo aragonesa, también catalana, pero sobre todo aragonesa, y una influencia andaluza moderna en la fonética, moderna del siglo XX, finales del XIX, siglo XX, y todavía se está expandiendo a los pueblos más periféricos del territorio del murciano. Vemos aquí en el mapa dónde está el murciano, el vecino del catalán, valenciano. Por lo tanto, vemos la fabla aragonesa, de la cual tenemos tanto vocabulario, bueno, en fin, bastante vocabulario. Hay más catalán, pero también aragonés. Vemos el aragonés al norte en los Pirineos. De allí pues viene esa influencia. Bueno, vemos la gramática tiene que empezar por la fonética y la fonología, evidentemente. El sistema fonológico del castellano normativo, las 5 vocales, todavía se encuentran en las áreas periféricas del murciano. Es decir, no en la mayor parte del territorio del murciano, que ahora veremos cómo se ha enriquecido ese sistema fonológico, pero sí en áreas periféricas, por ejemplo, en Sage, pueblo de María Ángeles, en Caudete, donde todavía se conservan las 5 vocales propiedad del castellano. No digamos ya más al norte, Almansa, etcétera, que ya quedarían fuera del murciano. Pero en el resto del territorio, a esas 5 vocales del castellano se han mantenido como vocales cerradas, pero se le han añadido 5 vocales abiertas y largas, mediante una abertura y alargamiento, consecuencia sobre todo de la aspiración y desaparición de la S implosiva, ese final de sílaba, final de palabra. Entonces tenemos esas 5 vocales, pues son las que aparecen ahí utilizando el alfabeto fonético internacional, que es el que voy a utilizar yo. La A, pues bueno, en fin, como en inglés, ¿no? Man, cat, mesa, mesa, la E abierta y la O abierta, como las del valenciano, la I como en algunas hablas catalanas, como la I del inglés, la I abierta del inglés, y la U abierta, la U como la catedral Don, la segunda, Don. Esa U no es una U, no es Don, es Don, es más abierta, ¿no? Bueno, pero esto es lo que ocurre en Villena, ¿vale? Disculpa que salga Villena, pero podría haber puesto Murcia. Pero en Villena ya no existen, en la mayoría del territorio sí, otras 5 vocales más. Ya llevamos 10 vocales, llevamos un sistema fonológico riquísimo. Pero es que en la mayoría, en gran parte del territorio murciano, existen otras 3 vocales. Bueno, vemos antes las vocales abiertas,
en el trapecio fonológico, ¿no? El lugar que ocupan. Y hay otras cinco vocales, son las nasales. Es decir, jamón, camión, no se pronuncia la N. Se pronuncia la vocal nasalizada, la vocal nasal. Como en portugués oímos corazón, dicen corazón. O en francés, uno está en un restaurante, llama al camarero garçon. Son las vocales nasales. Eso también ocurre en murciano. Por lo tanto, en gran parte del territorio del murciano no tenemos 5 vocales como en el resto del castellano, sino 15. Es decir, el murciano para esas personas, que antes lo comentábamos antes de la conferencia, que dicen que el murciano es un habla vulgar, que es de gente inculta, mentira, mentira. Es fonológicamente hablando más rica que el castellano. Y eso se puede demostrar y se puede decir. Cuando oigáis que alguien dice eso, contestarle de esta manera. Bueno, es el alfabeto fonético internacional con los símbolos que yo estoy utilizando. En cuanto a las consonantes, tenemos el yeísmo, el sonido L ya no existe en esta zona. Antes se conservaba en los pueblos más pequeños, ahora ya ni eso. Neutralización de L y R inclusiva, es decir, alto en vez de alto, valva, etc. La R se asimila cuando va seguida de una consonante a la consonante siguiente, perla, perla, carne, carne. Luego hay características, muchas de ellas propias del castellano meridional, la desaparición de las oclusivas sonoras, D, G, B, muy normal, morao, ganao, pero también, sobre todo entre A y O, pero también puede ser entre otras consonantes, ¿no? Pelaura, jugar, juguete, jugar, juguete, aguja, aguja, launa, la desaparición de la D final, se convierte en R en el imperativo como en la mayor parte del castellano, pero desaparece en sed y en red, por ejemplo, sed, red. Desaparece la F inicial en falda, alda, o faldón, aldón, los aldones de la camisa. A veces llevamos fuera los aldones de la camisa. La aspiración de la F en posiciones que no lo ha hecho en castellano. En castellano se aspiró la F del castellano medieval, excepto delante del diptongo UE. Es decir, se conserva fuerza, fuego, etc. En murciano pues, también se ha aspirado en esas situaciones, ¿no? LR, confusión LR, alternancia de otras consonantes, pérdida de R en el grupo PR cuando hay otro similar en la misma palabra, es decir, programa, problema, progreso. Es muy difícil decir programa, es realmente difícil, ¿no? Por eso se elimina la R, se añade una N, a veces. Y luego está el tema del seseo. El seseo, que hay dos tipos diferentes. Uno es el seseo andaluz, el seseo andaluz de Cartagena, del área de Cartagena, es seseo de origen andaluz con la S andaluza, que es distinta de la castellana. No voy a... Y otro es el seseo más de la provincia de Alicante, de la Vega Baja, o de Vinalopó Medio, Aspe, Monforte, Elda también y Salina, que es el seseo con la S valenciana, igual que la castellana, el seseo valenciano, porque son zonas donde se hablaba valenciano hasta hace pocos siglos, hasta hace 3 o 4 siglos, 17 o 18. En palabras de Alonso Zamora Vicente,
Rafael Lapesa lo dice también. Bueno, voy rápido. Y finalmente la característica más generalizada y que sí que llega a toda el área del murciano, incluidos los pueblos de la periferia, en este caso Caudet y Saj, es las consonantes aspiradas. La J se aspira, abeja, ajo, etc. Y sobre todo en posición final de sílabo de palabra, posición implosiva que se llama, la S y la C. ¿Cómo? Pero eso tiene unas consecuencias, la aspiración de la S implosiva, y es abrir y alargar la vocal anterior, como ya he dicho, se mantiene aspirada delante de la oclusiva sorda, se modifica la consonante posterior, si es B o G, la J en jarra, se alarga la consonante posterior, según el tipo de consonante, dente, una de larga, de fila, etcétera, de centra. Antiguamente, antes de esa influencia andaluza, esa S se convertía en R, y se decía derde, no dente. Igual herbara, de esbarar, de resbalarse, ¿no? Esgarrar, ergarra, etc. Con lo cual, esas consonantes sonoras, esas consonantes largas, tienen valor distintivo, distinguen palabras. Y eso quiere decir que son fonemas. Es decir, no se dice una cosa es mimo y otra mimo. Tienen significado distinto. Pela o pella. De fila, de centro, o de centro. Son fonemas. Con lo cual tenemos que el murciano tiene 8 consonantes más que el castellano. Porque tiene consonantes largas o dobles, consonantes geminadas, que también se llaman. En realidad son consonantes largas. Igual que el valenciano. El valenciano se dice semana, con una M larga, se escribe TM. Amella, almendra, se escribe TL, amella, ¿no? Pues el murciano también. En italiano las consonantes dobles son muy comunes, y en otras lenguas también. Con lo cual en murciano también tenemos una riqueza mayor que el castellano en las consonantes. Tenemos una riqueza muy fabulosa. Podemos presumir ante los demás hablantes del castellano. En cuanto a la morfología, bueno, ya se han dicho aquí muchas cosas. Cambio de género de muchas palabras por influencia del valenciano o del catalán. Y sobre todo las terminas en or. La color, la olor, la sudor, la elor, la gror, etc. Eso es una influencia catalana clarísima. A veces no solo cambia el género, sino cambia el sufijo, el femenino como aumentativo, cacharra es un cacharro grande, chisma es un chisma grande, la molondra y el molondrón, la cabeza y el chichón, ¿no? Sufijo, el sufijo en comenzar, se añade, en condiciones que no lo hace el castellano, desapartar. Cuando un matrimonio se separa o se divorcian, se dice, por lo menos en Villena, se han desapartado. Y uno cuando está nervioso, dice, está desinquieto. Qué curioso allí. Etcétera, de explicar, de espabilar, desbaratar, escalabrar. Sufijos. Aquí hay una lista de sufijos, no me voy a detener mucho. Ico, iquio, que es sobre todo de aquí, de la zona de la Huerta de Murcia. No se dice en otra zona del murciano. El sufijo eta, catalán y aragonés, placeta, calceta, etc. Azo, acot, robastorro, panzorra, tal, etc. Or, era, noguera, mentrolero, etc. Eldero, villenero también, les he dicho. El apócope del artículo, la preposición más pronombre, o sea, pa tú, con tú en vez de contigo, con mí en vez de conmigo, uso de que sin preposición, eliminación de la preposición de, muy común, la plaza no sé qué, se elimina la de, la preposición de,
adverbios con sufijo S, de baldes, de mentirijicas, arribotas, contra más trabajo, más me canso. El contra en vez de cuánto, en los verbos exactamente igual, comunes a gran parte del castellano dijistes, fuistes, a veces el sufijo es en vez de is, el verbo ser, utilizado fuera venido, si yo fuera venido, en vez de si yo hubiera venido, el habemos mucho, habemos cuatro, bueno, eso es también normal en gran parte del castellano, el presente subjuntivo aiga, aigas, aigamos, cambio de tiempo, ayer compremos, para diferenciarlo de ayer compramos, puede ser ayer y hoy compramos esto, pues para generalmente ayer compremos, se iguala al subjuntivo entonces, pero bueno, eso también, arcaísmos castellanos, truje, trujo, vide, vido, en vez del verbo traer, del verbo ver, de gerundios formados a partir del tema del perfecto, tuviendo, hiciendo, quisiendo, eso es muy propio también, y algunos participios como está nublo en vez de está nublado, eso se utiliza todavía, ya los otros ya no, está fallo, está rullo, eso ya se han perdido, por lo menos en gran parte en muchas partes, en muchos pueblos donde se habla murciano. En la sintaxis se invierten los pronombres como en gran parte del castellano, en muchos dialectos del castellano, me se cayó, en vez de se me cayó, he visto a tu Juan, el gen posesivo delante del nombre de persona, el artículo determina igual, el Paco, la Juana, tal. Por lo tanto, el origen del léxico murciano es básicamente castellano, tiene arcaísmos castellanos, mozarabismo, aragonesismo y sobre todo catalanismo, como he dicho aquí. La explicación está en la Reconquista, de eso ya se ha hablado, no me voy a extender. Y sí que voy a terminar, no sé si me queda mucho tiempo o no, voy a terminar con algunas frases de algunos lingüistas defendiendo un poco los dialectos, la dialectología. Es decir, Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, decía, abandonada a sí misma, la lengua solo conoce dialectos, ninguno de los cuales se impone a los demás, y con ello está destinada a un fraccionamiento indefinido. Es decir, lo normal, lo natural en toda la lengua es que haya dialectos, que no se hablen igual en todas partes. Eso es lo normal. Lo anormal es que aparezca una Real Academia y diga, no, esto está bien y esto está mal. No, todos hablamos bien nuestra lengua, todos hablamos bien, de forma diferente, pero todos la hablamos. Seguía diciendo Saussure, los idiomas que no divergen, más que en un grado muy débil, se llaman dialectos. Entre dialecto y lengua hay una diferencia de cantidad, no de naturaleza. O sea, es simplemente una diferencia cuantitativa, de cantidad de características diferentes. Es difícil, esto es muy interesante, es difícil decir en qué consiste la diferencia entre una lengua y un dialecto. A veces un dialecto lleva el nombre de lengua porque ha producido una literatura, es el caso del portugués y del holandés. La cuestión de la comprensibilidad tiene también su papel. Se dirá muy bien de personas que no se comprenden, que hablan lenguas diferentes, la intercomprensión. Cuando dos personas no se comprenden, hablan lenguas diferentes. Pero claro, eso es un criterio que no se cuantifica, no se puede medir. Y cuando uno se acostumbra a oír hablar en otra lengua, la entiende. Yo, cuando era joven, cuando empecé al instituto y tenía compañeros valenciano hablantes, el primer año no entendía nada, pero enseguida de oírlos, al final los entendía perfectamente. Son criterios que no son muy rigurosos, ¿no? Y un lingüista muy interesante que defiende mucho las lenguas minoritarias y los dialectos, Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, en un libro que a mí me gusta mucho, se titula La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística, dice cosas muy interesantes. Entre otras, las siguientes. No hay ninguna base científica que justifique la idea de que hay hablantes que hablen mal y que hablen bien. Eso no tiene base científica.
Lo que he dicho, todos hablamos bien nuestra lengua. Todas estas ideas de que hay una variedad correcta y de que todas las demás son incorrectas son falsas y carecen además de fundamento lingüístico y gramatical alguno. O sea, está claro, ¿no? La idea de que el vulgo inculto habla mal ha sido difundida y alentada desde el poder político y educativo para facilitar que los hablantes de variedades lingüísticas no estándares las abandonen y se sumen a los modelos de habla considerados cultos. Sigue diciendo, de esa manera se consigue a través de este prejuicio que el pueblo abandone sus formas de hablar de modo voluntario y contribuya a la destrucción de sus propias señas de identidad lingüística. Esta situación da origen a muchos de los prejuicios más sangrantes que la gente tiene sobre su forma de hablar. Sí, a ver, es que en Murcia hablamos mal, eso yo lo he oído decir en Villena, es que en Villena hablamos muy mal. Okay. Hablamos de forma diferente, pero no muy mal, ni bien ni mal, hablamos correctamente, por supuesto que sí. Las lenguas funcionan de esta manera y no de otra, y decir, por tanto, que el dialecto tiene menos prestigio que la lengua puede tener sentido cuando lo que se quiere justificar es un tipo de dominación cultural, político-demográfica, pero no lo tiene desde el punto de vista estrictamente lingüístico, que es el que adoptamos aquí. O sea, es algo extralingüístico, extracientífico. No es científico. Bueno, voy resumiendo, porque si no... y como curiosidad, un argumento se le puede decir a toda la gente que dice que los dialectos, o en este caso que los que hablamos en murciano, o los que hablan en murciano, son incultos, es vulgar el murciano. El castellano no era más que un habla que arruinó la pronunciación latina, destruyó la declinación nominal y buena parte de la verbal del latín, modificó el significado de muchos términos latinos o sustituyó términos cultos por otros más vulgares. ¿Impidió eso que nuestra lengua sea un idioma tan digno y hermoso como el propio latín? Evidentemente, el latín era un dialecto que los mismos gramáticos romanos consideraban una degeneración del latín y ha dado lugar a la lengua románica, entre otras a la lengua de Cervantes, nada menos. Los grandes escritores de nuestra lengua han partido de todas esas innovaciones vulgares que definieron en su momento el castellano y no las han negado o intentado enmendar. ¿Corrompe el pueblo realmente las lenguas? Evidentemente no. La llamada lengua estándar no es más que una variedad entre otras que por razones sociológicas, no lingüísticas, ha adquirido un prestigio y un desarrollo que la hace preferible o deseable en una comunidad lingüística. La lengua coloquial o oral espontánea no es una variante de la lengua estándar, sino que esta es una variedad elaborada de aquella. Es decir, la lengua coloquial, los dialectos, no son una variante de la lengua estándar, sino todo lo contrario. Es la lengua estándar, la lengua oficial, la lengua considerada correcta, entre comillas, la que es una variedad de la lengua dialectal. Una variedad que se ha elegido en castellano, por ejemplo, porque en el siglo XVI a Felipe II se le ocurrió poner la capital de su reino en Madrid y no en Sevilla, que era la ciudad más grande y más rica. Si Felipe II pone la capital en Sevilla en vez de en Madrid, de ponerla en Madrid, ahora el castellano correcto sería el sevillano y no el que habla, y no el que considera la Real Academia. Eso como curiosidad. La lengua estándar no es una lengua natural, sino una construcción artificial que no cumple el requisito fundamental que caracteriza a las lenguas humanas como construcciones naturales.